compartir entonces el libro de Mateo, capítulo 7. Hay un tema muy importante en el cual vamos a compartir. Sé que muchos de nosotros hemos leído aquí en Mateo, capítulo 7, porque aquí en este capítulo hay muchas cosas que Dios nos ha enseñado. Entonces, vamos a retomar esta escritura y nos vamos a dar cuenta dos áreas que Dios nos habla. La una es para tener discernimiento, amén. La una es para qué? Para tener discernimiento, de saber lo falso de lo bueno, amén. Aquí en Mateo y la palabra que tenemos, el título que yo le puse es el árbol se conoce por su fruto. ¿Cómo es el título? Ese es el título de este tema, que el árbol se conoce por su fruto. Entonces vamos a leer aquí en Mateo capítulo 7 y empezamos desde el 16. Dice la palabra del Señor: por su fruto los conoceréis. Y después dice: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Alguien me preguntaba la otra vez qué era eso, y sabemos que los espinos es una rama seca, o bueno, que cuando hablamos de espino o los abrojos, vamos a explicarlo de los abrojos. Es una rama seca, es como un matorral ya seco, arrancado, seco, que la brisa se lo lleva y eso no tiene, o sea, ya está muerto, ya está seco, no sirve. Entonces eso, y el espino es una rama que tiene pullas, que tiene espinas, amén. Pero también una rama que no da fruto, usted pasa a veces cuando usted se mete al monte y está en eso, usted se raya, porque es una rama que no da fruto. Entonces por eso el Señor da esta enseñanza aquí que a Juan dice: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Como para que entendamos, si una rama está seca, está árida, no sirve, usted de ahí no puede sacar fruto, está diciendo. Amén. No lo intenten. A ver. Y él empieza a decirnos eso porque es que a veces nosotros creemos que de alguien que es malo, si Dios no lo ha tocado, aquí yo ya toco a Dios, pues porque en realidad, si Dios no lo ha tocado, Él no cambia. El único que le puede cambiar a esa persona, ¿quién es? Dios. Entonces el Señor empieza a decirlo porque Él quiere que nosotros aprendamos a tener discernimiento, porque a veces ponemos la mirada en alguien que es malo, pues no está buscando todavía de Dios y creemos que Él puede hacer cosas buenas. Amén. Entonces también nos enseña, porque aquí el Señor nos va a enseñar que por lo menos cuando entré a Lucas, el Señor nos enseña algo específico para que yo también sepa en qué posición estoy. Amén. ¿Cómo estoy? Porque a veces Dios me confronta, Dios te confronta. Amén. ¿Para qué? Para que haya un cambio en tu vida, para que haya un cambio en mi vida. Entonces vamos a leer, vamos a seguir leyendo aquí, para que podamos entender estas dos expresiones. ¿Por qué? Porque resulta que el Señor, cuando usted lee el capítulo 15, el Señor dice que nos guardemos de los falsos ¿qué? De eso. Entonces aquí el Señor, cuando me está diciendo que me guarde de los falsos profetas, y después él empieza a hablarme de que un árbol, me dice que por su fruto se conoce el árbol. ¿Amén? Y después me va a decir: así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da ¿qué? Frutos malos. Entonces él quiere que yo aprenda, conozca y sepa, para que yo no me vaya a dejar engañar, porque hay gente que es muy sutil, hablan bonito, hablan hermoso, te pueden hasta regalar una casa, pero eso no quiere decir que él sea bueno. ¿Amén? Porque a veces el que regala es porque quiere quitarte algo más preciado que lo que tú y yo no sabemos.
Hay mucha gente que llega con regalos, con invitaciones, pero tú no sabes cuál es la intención de él o de ella. ¿Amén? Entonces, por eso Dios quiere que nosotros aprendamos esto. Si una persona no está buscando de Dios, no busca a Dios, no es de Dios, no es un siervo de Dios, ahí no hay nada bueno, hermano. Solamente Dios es bueno, que ya Jesús nos lo enseñó. Amén. Amén. Porque a Jesús se le animaron a decirle, Señor bueno, Señor bueno. Y lo único, cuando el Señor lo confronta, le dice, ¿por qué me llamas bueno? Amén, porque, y esta enseñanza es porque nosotros a veces, cada vez que alguien hace, me regaló una galleta, ay, que es tan bueno porque me regaló una galleta. Ay, tan bueno porque me regaló, me llevó allá al restaurante y nos comimos una comida y es tan bueno. Y a veces escuchamos que pasaron a tal lugar y que, ay, era tan bueno. Cuando vamos a la historia nos dicen, ay, ese tipo era malo. Usted ni sabe lo que es esa tierra. Porque no conocemos qué, su raíz, su historia, su vida. Amén. Pero Dios sí conoce tu corazón, mi corazón y el corazón de ellos. Amén. Entonces el Señor empieza a enseñarnos para que aprendamos a tener discernimiento. Y he notado que mucha gente, ahorita que hay un programa, están dando, porque ya hay unos profetas que están dando una palabra de la cual Dios les ha mostrado, que hay algo que está saliendo y ya empezó, porque ya lo vi, están dando una propaganda de algo en el cual te hacen creer que es bueno. Pero eso que están haciendo ellos es para atraparte, de hacerte creer que por lo que, si por lo menos un día que tú tengas una necesidad y te dan la respuesta, o estás enfermo y te dan la respuesta, y te cura, o te sale bien todo, entonces tú dices, no, ahí está bueno. ¿Amén? Pero resulta que yo estoy diciendo que eso no está bueno, porque eso lo que quiere es representar, o sea, tomar la posición de Dios, o sea, sacar a Dios y ponerse Él. ¿Amén? Eso es lo que Él quiere hacer, eso es lo que ellos quieren hacer, porque ellos han investigado tanto, han estudiado tanto, que ya se dieron cuenta de muchos medicamentos que sí pueden ayudar a la humanidad, pero lo tienen guardado para cuando ya ellos digan sí, ustedes le dan el golpe a la humanidad. Entonces usted y yo tenemos que tener mucho cuidado. ¿Amén? Amén. Porque hacer un favor sin Dios, Isaías lo profetizó hace mucho tiempo, cuando él decía que la justicia del hombre es como trapos de inmundicia. Ay, es una palabra muy fuerte. ¿O no? Amén. Porque hay gente que se cree buena sin Dios. ¿Quién vive, hermano? Cristo. ¿Y su nombre? Entonces sigamos leyendo. El versículo 17 dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da ¿qué? No puede el árbol bueno dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado ¿a dónde? En el fuego. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado. O sea que tiene su final. Amén. Por eso les decía que aquí ya Dios nos va a hablar de dos áreas. Nos va a hablar de la área de que tenemos que tener cuidado, tenemos que tener discernimiento, de no irnos a seguir o a escuchar a alguien que aparenta ser bueno, pero es malo. Tenemos que aprender eso. Y también me está enseñando que si en caso me está engañando, yo debo mirar los frutos. Amén. Los frutos, no las señales. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque los frutos son una cosa. Amén. Entonces nosotros tenemos que, dice, por su fruto los conoceré. Entonces nosotros tenemos que aprender eso. ¿Ya mi hermano? Cristo. Y a su nombre. Vamos al libro de Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Y leemos desde el 43.
Y nos dice, no es buen árbol el que da frutos malos. ¿Ah? Voy a volverlo a leer. El 6:43 dice así, no es buen árbol el que da ¿qué? Malos frutos. Ni árbol malo el que da ¿qué? Frutos buenos. Entonces me está enseñando que yo tengo que ponerle cuidado a los frutos de ese árbol o de esa persona. ¿Amén? Para que no me vaya a equivocar. Yo no puedo intentar ir a un árbol de naranja y creer que puedo bajar limones de ahí. No puedo. No, nunca va a salir. ¿Amén? O de un palo de papaya no me va a salir guanábana. ¿Amén o no amén? Por eso usted y yo, cuando estamos en la palabra, debemos de caer en cuenta que si algo me está chuzando, me está lastimando, entonces eso es un espino, por lo cual yo debo de mirar bien qué está pasando, porque lo veo bien, pero está mal. ¿Amén? Lo veo bien, pero está mal porque me está haciendo daño, me está dañando mi vida. Usted debe tener cuidado. Yo debo de tener cuidado. Yo debo pedirle ayuda a Dios, dirección, para que yo no me equivoque y me esté yendo por otro lugar. Usted y yo que estamos leyendo la Biblia y que hemos estado investigando, ya sabemos que hay muchas religiones o muchas denominaciones y mucha gente con Biblia en la mano. ¿Amén o no amén? Y andan corriendo. Ahorita que estaba parado, me acordaba de un grupo que sale en la magnética a evangelizar. Y ellos se madrugan a compartir. Pero a mí me venía a la mente lo que dice en Jeremías capítulo 23. Ellos corrían, pero yo no les mandé. ¿Amén? Entonces hay gente que corre porque quiere anunciar, porque quiere compartir, porque quiere hablar, pero si Dios no lo ha mandado. ¿Amén? Entonces uno debe tener cuidado. Usted y yo debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted aprenda a entender esto para que no se vaya a engañar porque se le meten a la casa y después cuando usted da cuenta está enredado en un conocimiento equivocado. Porque, voy a leer el 44 de aquí de Lucas. Porque cada árbol se conoce por sus. Cada árbol se conoce por qué? Por su fruto. Por su fruto. Y una de las partes donde le decía a alguien que a veces Dios nos muestra quiénes somos es cuando estamos a presión, en momentos de presión, en momentos difíciles, en momentos de escasez. Ahí es que Dios quiere sacar ese fruto de ti, esa mujer que eres, ese hombre que eres. En ese momento de aflicción, de escasez, de dolor, en ese momento Dios quiere mostrarte a ti y a mí quién en realidad soy. Porque a veces cuando todo está bien y todo estoy bueno, yo soy el más bueno. Cuando tenemos, damos. Pero cuando estamos escasos, hermano, tenemos la media libra, ¿no? ¿Será que le demos? ¿Será que daremos de ahí? ¿Será que de ese medio pan usted partirá? Con un malo, porque si es un bueno así, yo le parto a él. Pero con otro que venga, usted le parte. Es que ese es el problema de la prueba. Que a veces Dios no prueba con el bueno, sino con el que es malo. O con el que es feo, según nuestra visión. Sí, porque esa persona no me agrada. Amén. Entonces el Señor me va a poner ahí a verlo, a mirar su actitud, su vida, su vestimenta, como todo. A ver cómo me comporto yo. Porque el problema no es de él, el problema es de él. Yo soy el que tiene la palabra, usted tiene la palabra. Y Dios no lo está probando a él. Él solamente va a ir a tu casa, va a venir a mi casa, y entonces yo cómo me comporto. ¿Cómo es mi actitud ante esa persona? ¿Amén? Ese es el problema. Entonces en todas las áreas, cuando yo digo que soy bueno, cuando yo digo que soy amable, cuando yo digo que soy justo, cuando yo digo que tengo amor, que estoy lleno de fe, ¿son frutos o no son frutos? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, justicia.
misericordia, porque dice ser misericordioso. Amén, amén. Y el fruto de justicia se siembra en paz con aquellos que hacen ¿qué? La paz. Porque ese es otro fruto. Frutos de justicia. Amén, amén. Pero cuando usted es injusto, usted debe tener mucho cuidado. Porque mire la prueba que le pasó a José. ¿Fue una prueba o no prueba? Y Dios lo exaltó diciendo que él era justo. Pero ¿qué pasó? Que él estaba de novio con una muchacha. Y la muchacha le sale en cinta. Y él nunca la había tocado. ¿Ve? ¿Sí o no? Y él empieza a pensar, ay Dios mío, bendito, este amor es una maravillosa. Ay Dios mío, yo pensaba casarme, yo pensaba vivir con ella, pero ella está encinta. Ay no, pero dice, pero como él era justo, no era como nosotros, que cuando alguien hace algo, hay mucho lo cuento a todo el mundo. ¿Sí o no? Entonces él no quiso difamarla y quiso dejarla secretamente. No, pues yo no me voy, mejor ni hablo con nadie. Me voy. Pero dice que el ángel de Jehová, ¿qué pasó? Se le presentó y le dijo, no la dejes. Amén. Porque mire cómo Dios la honra a ella y lo honra a él. Amén. Cuando usted eres justo, Dios te honra, Dios te salva y Dios te hace saber que sí lo eres. Amén. ¿Qué dice, hermano? Y a su nombre. Entonces eso es lo que pasa. Que por su fruto se conoce. Por eso es que Dios acá ratito te está probando. Por eso es que a veces tu vida es difícil y tú no la entiendes. Amén. Entonces usted tiene que aprender eso porque ahí te está Dios mostrándote y te está amando y trabajando contigo. Y te pone un poco de gente a contra tuya. Entonces usted cómo va a actuar, cómo va a reaccionar, cómo piensa, qué dice, porque ahí todos lo están mirando Dios. Ahí está loca, ahí está torcida, ahí está loca, ay. Porque como nadie te está mirando cómo piensa. A ver. Entonces, pero Dios sí conoce tu pensamiento y mi pensamiento. Por eso era que yo lo reprendía a los fariseos y les decía, ¿por qué caviláis? Estaban pensando, no estaban hablando. ¿Por qué ustedes piensan así? Les decía. Amén. ¿Saben qué les confrontaba? Sus ideas acá, su mente, sus pensamientos, para corregirlo. Porque a veces pensamos mal. Y en Zacarías capítulo 7 dice, procura en tu corazón no pensar mal de tu hermano. Amén. Procura en tu corazón. Una vez una persona me sentó al lado y empezó a hablar mal del siervo que iba a predicar. Oye, me sienta y yo empiezo a pensar, ya llegó ese tipo de algo. Oye, me cogí y me compartió. Después se fue y yo quedé con eso. Ay, Dios mío. Como llegó el siervo, yo empecé a pensar ya mal. No, que tipo se sentó ahí y me bombardeó. Pero gracias a Dios que ahorita había leído Zacarías capítulo 7. ¿Sí? Y 8, porque los 2 capítulos hablan de eso. Entonces yo estoy ahí pensando cuando que se me queda quieto y yo le digo, Señor, tu palabra dice que procure mi corazón no pensar más de mi hermano, pero aquí algo me está molestando y cuando yo le traí la palabra, di que eso se fue. Y quedé tranquilo, era un espíritu que me arrimó a quererme dañar mi mente y la imagen de la persona. Porque así hay gente que te empieza a hablar y si tú no lo detienes, te contamina, porque es un espíritu. ¿Quién vive, hermano? Entonces el Señor, gracias a Dios que ya me había dado la palabra y la puse en práctica y me liberó. Yo ahorita estaría pensando más de todos ustedes, porque uno cuando se contamina y le da rienda suelta a eso, de mal. Sí, porque así son los mal pensados. Andan pensando mal de todo el mundo. ¿Quién vive, hermano? Cristo. Y a su nombre. Entonces aquí en el libro de Lucas, que estamos leyendo, voy a leer de nuevo el 24, porque cada árbol se conoce por sus frutos. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni la salsa de ni la salsa vendimia, uvas. Entonces después dice, el hombre bueno, de buen tesoro en su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro en su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón,
¿Ves lo que ya aquí lo confrontó? Mira que está hablando allá y ahora sí empieza a decir el hombre bueno, el hombre malo. Como para que yo me fije. De acuerdo a cómo yo me comporto, cómo yo hablo, cómo yo pienso, así mismo los otros. Entonces, ¿qué Dios está haciendo ahí? Cuando me está confrontando con la palabra, es porque quiere que yo vaya a Él, si estoy haciendo algo malo, y lo entregue. No soy bueno. Señor, quita esto de mí, porque no voy a seguir haciendo lo malo. ¿Amén? Amén. Por eso, cuando usted y yo hacemos la oración de fe, usted debe decir al Señor, Señor, yo te acepto en mi vida. Amén. Como mi Señor y Salvador. Entra a mi corazón. Amén, amén. Entra a mi corazón y saca lo malo. Porque sabía usted que su corazón está contaminado, o estaba contaminado, perdón. Amén. Pero Dios tiene que ir sacando todo eso malo, todo eso malo. Porque nosotros hemos sido como esa bolsa, como ese saco, como ese, amén, que ha estado contaminado y Dios tiene que sacar y limpiarlo. Amén. Dios tiene que limpiarlo para que quede limpio. ¿Quién vive, hermano? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Vamos a leer el capítulo 12 de Mateo. Mateo capítulo 12. $33. Cuando usted haya llegado, diga amén. Amén. O hacer algo bueno y su fruto bueno, o hacer algo malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Entonces el árbol debe hacerse ¿qué? Bueno. Esta área que nosotros estamos compartiendo aquí. Dios tiene que confrontar al hombre porque el hombre estaba confundiendo o estaba confundido. ¿Por qué? Porque resulta que había un hombre que estaba endemoniado. Había una persona que estaba endemoniada. Diga conmigo que estaba endemoniada. Y los que estaban ahí no lo podían liberar. Entonces Jesús se manifiesta y viene con la autoridad y libera a la persona. Hay una liberación. Entonces los que estaban ahí de espectadores, porque hay mucha gente que sí va porque van al servicio, pero otros nomás son espectadores, nomás van a ver para poder hablar. Entonces empezaron a decir, por Belcebú, príncipe de los demonios, este echa fuera a los demonios. ¿Ven lo que está pasando ahí? Entonces el Señor llega y los amonesta, que tengan cuidado con lo que están diciendo. ¿Amén? Porque le están atribuyendo lo bueno al diablo y lo malo a él. Que tuvieran cuidado con blasfemar, hablar mal, porque se iban a meter en lío. Entonces el Señor, por eso aquí empieza a hablar del árbol bueno y del fruto malo. Porque ellos tenían que también aprender a entender esta área. Y por no tener una claridad, le estaban dando los atributos a quién? Al enemigo en vez de Dios. ¿Amén? Entonces el Señor le dice, el Señor aquí les dice que el árbol malo no puede dar ¿qué? Fruto bueno. O sea, un demonio no puede liberar a otro demonio. Eso es lo que está diciendo. Un diablo no puede sacar a otro diablo. ¿Amén? Para sacar a un demonio de una casa, debe haber alguien bueno, limpio. ¿Amén? Con autoridad, lleno de Dios. ¿Ahora sí entendió? Porque también he visto eso, y yo sé que también he visto que a mucha gente cuando está enferma llevan a alguien allá para que le haga exorcismo, para que haga algo. Y sale más diablo que... Porque hay que llevar a una persona con autoridad, lleno de Dios. ¿Amén? Amén. Así es que la cosa. Por eso el Señor nos enseña para que no nos vamos a confundir. No nos vamos a engañar. ¿Quién vive, hermano? Y a su nombre. Entonces la palabra de Dios dice, voy a volver a leer el versículo 33. O hacer algo bueno y su fruto bueno, o hacer algo malo y su fruto
malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Y después le dice, oh generación de víboras, ¿cómo podéis hacer lo bueno siendo malo? ¿Ves? No lo podían liberar. Entonces, ¿cómo ustedes pueden hacer lo bueno siendo malo? Les dice. O sea, les están enseñando, si ustedes están haciendo las cosas malas, o sea, ustedes andan haciendo las cosas malas, ustedes no pueden ayudar a las personas. Usted tiene que aprender a entender eso que le estaba diciendo. ¿Amén? Y después le dice, porque de la abundancia del corazón es ¿qué? El 35. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca ¿qué? Buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas. Entonces, ahí usted y yo tenemos que aprender que por eso es que Él viene a la vida suya, viene a mi vida, y la palabra de Dios dice que el hombre cuando viene a la luz es porque quiere que todas esas cosas sean reprendidas. Amén. Pero cuando nosotros nos venimos a la luz, que es Jesucristo, entonces nos estamos reteniendo y no estamos dejando que Dios nos limpie, nos libere y que haga el trabajo, porque Dios tiene que hacer un trabajo en el hombre. Amén. Dios tiene que hacer un trabajo en usted y en mí. Entonces por eso nosotros tenemos que aprender esto. Ahora, aquí está hablando de tener cuidado con lo falso, con el engañoso, con el que aparenta, y también nos dice que tenemos que cuidar con nosotros mismos porque nosotros debemos dar fruto. Amén. Porque si usted está caminando con el Señor, usted debe dar fruto. Frutos de amor, frutos de justicia, frutos de misericordia, frutos de fe. Amén. Lleno de paciencia, de benignidad, de bondad, de mansedumbre, de templanza. Amén. Apartado del pecado. Amén. Entonces, la razón por la cual Él no pasa por el fuego, porque está profetizado, creo que en el libro, tanto en Isaías como en Malaquías, que Dios nos tiene que purificar, amén, como el oro. Amén. Tu dificultad no es para dañarte, tu dificultad es para edificarte. Amén. La dificultad que a veces usted pasa, los problemas que a veces usted pasa, no es para dañarlo, hermano, es porque Dios quiere edificarlo y usted debe ser agradecido con Dios. Amén. Esa es parte de la disciplina del creyente. Lo que pasa es que Dios no te va a decir, ahora te disciplino como hacemos nosotros con los muchachos. Los muchachos cuando están portando mal, ahora verás que te disciplino. Y empezamos a declarar lo que queremos hacer con él. Y él se asusta porque no sabe cómo lo vamos a disciplinar. Amén. Pero Dios sí nos mete la disciplina y nosotros ni siquiera nos damos cuenta cuando ya estamos adentro. Entonces viene la dificultad, viene la problema. ¿Quién vive, hermano? Y hace vamos. Entonces nosotros tenemos que aprender, porque resulta que a veces nos dejamos engañar, nos dejamos desviar. Yo me acordaba, no sé, esta mañana, yo estuve por allá en una institución donde era una fábrica de brocha, y ahí yo, pues, trabajamos con todo el personal que estaba ahí, y a mí me gustaba compartirle la palabra, pero había una persona que cuando yo le hablaba de Cristo, y él como era católico, y decía que no podía dejar sus santitos. Ay, no, pero esos santitos son bonitos, yo no los puedo dejar, mis santitos. Entonces, a veces la gente ya le va por el dibujito, porque están bien pintaditos, porque están bien bonitos, pero eso es puro engaño. Amén. Y nosotros no podemos dejar llevar de eso, no nos podemos dejar distraer, porque a veces la gente se presenta como bueno, pero son malos. Amén. Entonces no es porque se crea bueno, porque la Biblia dice en el proverbio que todo hombre proclama su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Amén. Todos proclaman su propia bondad, todos van a decir, no, yo soy bueno, yo soy este. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Esa es la pregunta que hace el proverbio. A ver, ¿quién vive, hermano? Y a su nombre. Entonces nosotros tenemos que aprender y usted tener claro con quién usted anda. Ahora vamos aquí, con quién usted anda. Porque resulta que la palabra empieza a decir
que de la... Voy a leerlo aquí, dice que del espino, voy a leerlo aquí en el Mateo, volví a Mateo capítulo 7, el versículo 16. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Entonces aquí me está diciendo, me está hablando de la uva, me está hablando de los espinos. Pero resulta que el Señor se presenta como la vid verdadera, ¿se acuerdan? En Juan capítulo 15 Él se presenta como la vid verdadera. Y Él dice, yo soy la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador, es el que lo limpia. Amén. Entonces cuando usted, ahora que usted ya es cristiano, usted debe saber que usted está caminando con Cristo. Amén. Manténgase firme en lo que usted tiene. Camine con Él. No se deje enviar. Porque en la prueba alguien se le viene con una mentira y la saca. Y usted debe saber dónde está plantado o dónde Dios lo puso. Porque usted es un pámpano. Usted es un pámpano. Amén. O sea, usted es la rama pegada a la vid. Y la vid es que le va a dar a usted esa savia en la cual usted va a producir frutos. Amén, amén. Entonces por eso es que nosotros al venir al Señor, el Señor empieza, dice, voy a leérselo, en Juan capítulo 15 dice que todo pámpano que está limpio. Voy a leérselo, para no hablar así. Dice así, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí lleva fruto, lo quita, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleven más. Y después dice que a vosotros estáis limpios. Por la palabra que les he dado. Y después dice, permaneced en mí. Y yo en vosotros. Amén. Tienen el 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces nosotros tenemos que permanecer en Él, estar firme, creyendo que usted aceptó a Cristo y usted es salvo porque Él es su Salvador. Amén. Él es la verdad. No se vaya a dejar enviar. Usted está pegada a ese árbol que es Cristo. Cuando tenemos problemas, dificultad, como estaba David, él dice que pacientemente esperé a Jehová y oyó mi clamor y se inclinó a mí y me sacó del pozo de la desesperación. Él estaba en un problema bien serio, porque el Señor lo sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y luego lo puso sobre peña. Amén. ¿Sabe por qué lo puso sobre peña? Porque cuando estamos así no sabemos ni para dónde vamos a ir, pero Él lo tuvo que parar firme. Párese firme. Amén. Porque a veces Él se presenta como árbol, pero también Él es la roca. Porque cuando Él es la roca en tu vida, es inmovible. Amén. Y cuando Él es el árbol, es para que tú y yo demos frutos. Entonces eso es lo que Dios quiere, para que usted no se vaya a dejar engañar, no se vaya a dejar desviar, no vaya a irse por otro lado. Usted empieza a trabajar aquí, en esta palabra, donde el Señor está diciendo que usted y yo tenemos que dejar que Dios nos siga limpiando para que podamos dar fruto. Y si estamos dando fruto, no se preocupe. Si usted por lo menos ahorita está dando un poquitico, como a veces vemos los árboles que son de fruta, pero a veces nomás hay una sola manzanita o un solo naranjita, no te preocupes, que Dios te va a limpiar para que des más fruto. Amén. Una botella grande. Amén. Porque a veces nos preocupamos porque es que yo casi no como mucho, yo solamente aquí, acá, pero la palabra dice que Él te va a limpiar para que des más fruto. Amén. Y más si eres algo bueno, porque Dios conoce tu corazón y el mío. Amén. Como Dios conoce tu corazón y tú estás en Cristo, el Señor nos limpia para que ahora sí Él trabaje con nosotros. Y aquí dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que voy a hablar. Y después dice, permaneced en mí. No se retire del Señor, amén. No se aleje del Señor. Manténgase firme en lo que usted ha creído.
Porque usted está pasando dificultad. A veces hay gente que se va del Señor porque se le murió un familiar. O a veces se va del Señor porque pues, esos días no han conseguido empleo. No, hermano, no huya. Amén. Siga adelante. Como dice la canción. Sigue adelante, sigue. Que no te importe nada. Olvida que dirán que los demás no te van a ayudar. Amén, amén. ¿Qué pide, hermano? Y a su nombre. Así que siga adelante, avance. Ese que usted no ve una multitud atrás de usted, no se preocupe. Siga adelante, persevere. Comparta la palabra. Amén. Comparta con otro. Lo poquito que usted sabe, compártalo. No le dé miedo. Porque a veces el enemigo te mete terror para que no hable. Usted quiere saber eso, lea los libros de los hechos. Cómo el enemigo trató de callarle la boca a los discípulos del Señor o a los apóstoles, porque ya eran apóstoles. Amén. Ya eran siervos, enviados a predicar el evangelio a diferentes lugares. Pero el enemigo les decía, no pueden hablar en ese nombre. Y ahora ellos fueron directos. Amén. Y a veces usted puede estar compartiendo y alguien le dice, a mí no me venga a hablar de nadie. Yo no creo en nada. Desocupado. Anda buscando vicio, te van a decir. Ellos me contestaron, no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que puedan ser salvos. Amén. Pero usted no se va a dejar intimidar, porque el enemigo quiere intimidarle y meterle terror para que usted no hable de esa libertadera. Amén. Pero usted debe saber que usted está pegado al árbol. Yo estoy pegado al árbol. Yo soy la rama. Amén. Usted y yo somos esa rama. Así que no se preocupe. Hay que compartir la palabra y no se convirtió nadie. Eso a usted no le importa. De una vez voy a decir. Porque aquel que convierte a esa persona es Dios. Usted solamente exprese la palabra. Comparta la palabra. Y la palabra a su tiempo hará el trabajo. Amén. Vea, estos días me quedé enterrado porque por ahí había una persona que yo le había dado la palabra y yo pensé que la muchacha no estaba yendo a ninguna parte. Amén. Y la veo en una iglesia allá, bien congregando. Amén. Ella pronto no vienen a la iglesia de nosotros, pero pueden estar yendo a otro lugar. Así que usted no se preocupe. Ya después yo le mando a usted su remesón, su bendición. Amén. Porque así es que Dios trabaja diferente. Dios no se va a poner a pelear. La palabra de Dios dice que Él no contenderá con el ojo. A ver, Él no se va a poner a contender con nadie. Si usted insiste en ir para allá, el Señor, sí, ¿queréis para allá? Entonces yo te llevo para allá. Solamente hay que sembrar la semilla. Amén. Siempre la semilla. Comparta con la persona. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Entonces, como Dios tiene su ejército, Dios tiene siempre en diferentes lugares, Dios hace el trabajo como Él quiere. Entonces, usted y yo tenemos que preocuparnos, así como los muchachos que tienen que preocuparse lo más por estudiar, nosotros tenemos que preocuparnos por estudiar y compartir. Eso es todo. Porque ni usted y yo podemos convertir a nadie. Amén. Usted y yo no podemos convertir a nadie. El único que puede cambiar a una persona es Cristo. Es el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice, usted lo ha leído en Juan capítulo 7 o Juan capítulo 16, que el único que convence al hombre es el Espíritu Santo. Amén. Usted esparce, Él convence. Usted comparte, Él convence. Usted no se preocupe. Le pueden decir todo, vea, la persona puede zapalatía, saltar, violentarse, golpearse la cabeza, tirarse al piso. Usted le está compartiendo la palabra, déjelo tranquilo. Amén. Y lo trata mal, déjelo que él está peleando con él, el demonio está peleando con él. Porque usted le está hablando de la palabra. Y la palabra es como espada de doble filo. Es como martillo que quebranta. Es como fuego. Así que cuando esa palabra empieza a entrar a la persona, usted ve que se relincha, es porque lo tocó. Eso es lo que usted debe aprender. Lo tocó. Si no, no hubiera hecho nada.
Cuando usted coloca una alabanza, porque a mí me tocó, usted coloca una alabanza y alguien empieza, ¡ay, que esa alabanza acá! Algo está pasando ahí. Ya Dios está tocando y no que el demonio empieza a querer obstruir o ponerse a que la persona escuche la alabanza porque se va a convertir a Cristo. Porque los demonios no son unos ignorantes, ellos saben lo que está pasando. Ellos fueron ángeles de Dios. ¿Amén? Sino que son ángeles caídos. ¿Quién vive, hermano? Cristo. Y a su nombre. Entonces, por su fruto se conoce qué? El árbol. Porque un árbol bueno no puede dar fruto. Y un árbol malo no puede dar fruto. Por los frutos se conoce. ¿Quién vive, hermano? Cristo. Entonces ellos estaban echándole lo que Jesús estaba haciendo. Liberación. Donde hay liberación, donde hay manifestación del Señor, se le estaba atribuyendo a quién? Al enemigo. Nadie puede hacer un trabajo. El único, por eso también, en otra parte, cuando el Señor libera o le abre los ojos a un ciego de nacimiento, Él les dice, nunca yo había visto que una persona que está en pecado le abre los ojos a un ciego. Porque estaban diciendo que él era un pecador porque le abrió los ojos. A un ciego, ¿cómo le van a decir a Jesús que le pega porque le abrió los ojos a un ciego? ¿Ah? Si esto no viniera de Dios, le dice, eso no se haría. Porque nunca se había escuchado que una persona en pecado le abriera los ojos a un ciego. Y más de nacimiento. A ver, ¿qué es más difícil? Porque si hubiera caído y hubiera quedado ciego porque le cayó un sucio, es diferente. Pero nacer ciego, Dios le dio nuevas córneas. Amén, amén. Nuevos ojos. Por eso le colocó lodo en la tierra, le colocó lo que le faltaba. Porque el hombre fue hecho de la tierra, ¿o no? Y cuando le colocó lodo, algo pasó ahí que le faltaba al ciego. ¿Quién vive, hermano? Cristo. Y a su nombre. Entonces por el fruto se conoce ¿qué? El árbol. Así que usted está caminando con el Señor, amén. Porque yo sé que Dios sí le ha manifestado a usted, y le ha mostrado misión, le ha mostrado de diferentes maneras, por medio de la palabra le está hablando. No se ponga a dudar. Si aquí hay alguien que está dudando, hermano, métase en las rodillas, hable con Dios. Amén. Que el árbol malo no puede dar fruto bueno. El árbol bueno da fruto malo. Amén. Así que usted que está con Dios, no le dé la espalda a Dios, que con Dios sale todo bueno. Amén. Con Dios sale todo ¿qué? Bueno. Con Dios sale todo bueno. No nos confundamos, no te dejes confundir, no te dejes engañar, no te dejes enviar. Párate firme, avanza. No nos dejemos engañar, porque el enemigo trata de engañar a las personas y viene muy sutil, con palabras suaves, con palabras delicadas, y como nosotros a veces estamos acostumbrados o decimos que el que tiene mal carácter es el que habla duro, y el que tiene buen carácter es el que habla despacio. Entonces nosotros nos dejamos confundir a veces por esa persona que habla muy suavecito y muy delicado, y ay, sí, me encanta cómo él habla, pero nosotros no sabemos la actitud del corazón. Amén. Porque hablan bonito, hablan bien, tranquilo, y usted lo ve con tremenda manifestaciones y actitudes. Pero no nos podemos olvidar lo que dice Jeremías capítulo 17, 9. ¿Qué dice? ¿Alguno lo sabe? Engañoso el corazón más que todas las cosas. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová. Que escudriño ¿qué? La mente y prueba el corazón para darle a conocer a cada uno según sus. Entonces miren que Dios es el que conoce el corazón del hombre, a ver, y te lo prueba y te lo pone a ti. Me lo muestra, voy a volverlo a leer porque. ¿17 qué? 9. Engañoso el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá?
hace la pregunta. Amén. Y después dice, el día dice, yo Jehová, que escuadrino la mente, que prueba el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, Dios me prueba y me muestra cómo está mi camino, qué fruto estoy dando, cómo soy yo. Amén. Entonces es engañoso cuando por eso usted y yo tenemos que venir a Dios. Amén. Antes de estar diciendo lo que no debemos de decir, vamos a Dios para que Dios nos limpie. Claro. Padre, yo no quiero ser falso. Padre, yo no quiero ser un mentiroso. Padre, yo no quiero seguir siendo un ladrón. Padre, yo no quiero seguir haciendo esto. Usted debe decirle eso. Señor, ayúdame, límpiame. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Señor, estoy haciendo esto. Necesito tu ayuda. Todo eso usted se lo pide a Dios porque Dios se ha dispuesto a ayudarte. Se ha dispuesto para liberarte. Se ha dispuesto para sanarte. Se ha dispuesto para instruirte. Dios se ha dispuesto para bendecirte.